En Voz Alta Relatos presenta El sello de 3 puntas, de William Iris. Murray Hobart tenía toda su atención concentrada en el minúsculo objeto que examinaba a través de una lupa, sosteniéndolo en su mano izquierda con la ayuda de unas pequeñas pinzas, bajo el potente foco de una lámpara de escritorio. De pronto llamaron a la puerta del estudio. Hobart interrumpió su observación visiblemente enojado. Depositó sobre la mesa con infinito cuidado las pinzas y la lupa. Luego, de mala gana, se puso en pie, se dirigió hacia la puerta y la abrió. —¿Qué ocurre? —inquirió. —¿Está ardiendo la casa? Porque si es algo menos importante que eso, le voy a... —Perdone, señor —dijo el sirviente responsable de la llamada—. Le advertí que estaba usted examinando su colección y que no deseaba ser molestado, pero... —¿De quién está hablando? —Del inspector Foster. Ha llamado por teléfono, señor. —No conozco a ningún Foster —gruñó el dueño de la casa malhumorado. —Despídale, dígale que... Hobart alzó una mano. —Un momento. —¿Inspector? —dijo. —¿Inspector de qué? —Lo ignoro, señor. Me parece que habló de la brigada de homicidios. Hobart se acarició la barbilla. —¿Del departamento de policía? —¡Qué raro! —murmuró mientras anudaba el cordón de su bata. —Hablaré con él —añadió, y salió del estudio. Pero antes sacó la llave de la puerta y la introdujo en la cerradura por la parte de afuera. Después cerró la puerta, hizo girar la llave y se dirigió hacia el teléfono atravesando el vestíbulo. El criado, frunciendo el ceño con un gesto sombrío ante las insultantes precauciones de su amo, se alejó. Sus labios se movieron despectivamente. —Papelitos de colores —rezongó, acompañando sus palabras con un gesto de desdén. Hobart tomó el teléfono, colocándose de modo que pudiera ver la puerta por la que acababa de salir. —Murray Hobart al aparato —dijo. El inspector Foster volvió a presentarse. —Me he tomado la libertad de llamarle —añadió, con la vacilación propia de quien va a pedir un favor— para solicitar de usted un pequeño servicio. Creo que es usted un experto en la materia y queremos rogarle que nos favorezca con su autorizada opinión. —¿Se trata de algo relacionado con mi profesión de agente de cambio y bolsa? —inquirió Hobart. El inspector rió amablemente. —Oh, no, me refiero a su hobby, la filatelia. —Ah —exclamó Hobart—. Pero la transformación que experimentó fue casi milagrosa. Brillaron sus ojos, su voz cobró vivacidad y continuó la conversación sin esperar la primera oportunidad para darla por terminada. —¿Quién le informó de mis actividades filatélicas? —preguntó interesado. —Verá, se nos ha presentado un caso con ciertas derivaciones ante las cuales nos encontramos completamente desarmados. Ninguno de nosotros conoce la materia. Tendríamos que trasladarnos a Nueva York para interrogar a algún experto en filatelia, y eso nos llevaría varios días. Telegrafiamos a uno de ellos para tratar de conseguir la información que buscamos sin necesidad de enviar a uno de nuestros agentes, por medio de fotocopias, por ejemplo. Nos contestó por cable diciéndonos que le resultaba imposible atender nuestra petición, pero nos facilitó el nombre de usted, asegurándonos que era muy competente en la materia y que estaba capacitado para informarnos de un modo satisfactorio. Añadió que hace años que le provee a usted de sellos. —Tratándose de sellos —dijo Hobart, sin jactancia, como quien establece un hecho indiscutible—, no creo que haya alguien que pueda decirles más que yo. ¿Qué quieren saber? Me parece que tendrá que examinar personalmente la evidencia para poder darnos su opinión. Sí, tratándose de sellos de correos, siempre es necesario, sobre todo si es para descubrir una falsificación. —Es algo mucho peor —dijo el inspector.
Es un caso de asesinato y nos interesa mucho saber. —Pero qué tonto soy —le interrumpió Hobart—. Me ha hablado usted de la brigada de homicidios. Es evidente que ha de tratarse de un caso criminal. ¿Quiere usted que vaya al departamento de policía? No, solo hasta el 215 de Rainer. Si quiere, le enviaré un coche oficial. Gracias, pero no hará falta. Iré en mi automóvil. Le agradecemos mucho su colaboración, señor Hobart. La presto encantado, y ojalá pueda serles útil. Saldré para allí dentro de unos instantes. ¿Recuerda la dirección? El inspector la repitió. Creo que no me perderé, aseguró Hobart. El coleccionista regresó a su estudio. Guardó rápidamente en una caja fuerte empotrada en la pared los sellos que había estado examinando. Cuando volvió a salir iba vestido de calle. Cerró la puerta con llave, guardándose ésta en el bolsillo, y advirtió a su criado: «No es necesario que me espere». «Como mande el señor. Buenas noches». El sirviente cerró la puerta de la calle murmurando: «Que les parta un rayo, a él y a sus papelitos de colores, guardándolos como si fueran piedras preciosas». Hobart se dirigió al garaje adosado a la casa y sacó su automóvil. En la primera esquina se detuvo para preguntarle al conductor de otro coche que esperaba el cambio de semáforo: «¿Cuál es el camino más corto para ir a la calle Rainer?» Las indicaciones que le dio el hombre fueron muy fáciles de seguir. Hobart llegó a su destino al cabo de 20 minutos. Era una arteria ancha, pero de aspecto un tanto descuidado. El coleccionista pensó que era una calle adecuada para un crimen. La recorrió lentamente examinando los números de los inmuebles. Encontró por fin el número 215. No había nadie delante de él, ni ningún vehículo junto a la acera. Tampoco en la casa se advertía señal alguna de actividad. Hobart detuvo el coche, se apeó y tocó el timbre. Una mujer con cara de pocos amigos, que llevaba delantal, abrió la puerta. «Dígale al inspector Foster que ha llegado el señor Hobart», dijo el coleccionista cortésmente. Los dedos de la mujer oprimieron el borde de la puerta. «Aquí no vive ningún Foster», dijo en tono insolente. Hobart enarcó las cejas, sorprendido y disgustado. Retrocedió un par de pasos, comprobó el número que figuraba encima de la puerta y avanzó de nuevo. «Esto es Rainer 215, ¿no? Estoy seguro de haberlo oído bien. Foster lo repitió 2 veces». «Sí, esto es Rainer 215, pero aquí no hay ni ha habido nunca ningún Foster. Lo sé perfectamente, puesto que vivo en esta casa desde hace 5 años. Alguien le tomó el pelo». Desconfiada por naturaleza, la mujer transfirió el peso de la responsabilidad a los hombros de su marido, aunque Hobart no había recabado su intervención. «Max, ven, díselo tú, ¿quieres?» El marido, como suele acontecer, se mostró menos hostil, pero sus explicaciones coincidieron con las de la mujer. «No», dijo en respuesta a la perpleja pregunta de Hobart. «Nadie ha llamado a la policía en todo este tramo. Que yo sepa, no ha sucedido nada anormal». «¿Por qué iban a sacarme de casa para hacerme pasear tontamente por estos parajes?», inquirió Hobart desconcertado. «No puede haber sido una broma, porque no conozco a nadie que pudiera...» Se interrumpió bruscamente. «¿Puedo utilizar su teléfono? Le pagaré la llamada. Quizás puedan aclarármelo en el departamento de policía». El hombre vaciló unos instantes y terminó por negarse. «Será mejor que hable desde el almacén». Hobart, que podía comprar la casa, incluido el terreno, con lo que gastaba en cigarros, dio media vuelta, indignado por la grosería de aquella gente, y regresó a su automóvil. Pero antes de que pudiera arrancar, la puerta volvió a abrirse y apareció el hombre, que le gritó: «Un momento, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Estás seguro de que le dijeron calle Rainer?» «No».
No le habían dicho calle Rainer, sino únicamente Rainer, sin especificar más. Ahora que lo pensaba, recordaba el detalle. Porque hay una avenida Rainer, al otro extremo de la ciudad. A veces, en correos confunde las direcciones intercambiando las cartas. Tal vez sea allí. Le dio a Hobart algunas indicaciones que el coleccionista amplió luego consultando a otros conductores. Probaría en aquella segunda dirección. Los 20 minutos casi se triplicaron antes de que llegara a su nuevo destino. La avenida Rainer, con su nombre plagiado, o sería al revés, pertenecía a un barrio residencial. Todos sus inmuebles se alzaban en amplios solares. Algunas propiedades abarcaban una manzana entera. El número 215 figuraba entre estas últimas. Era una residencia muy parecida a la suya, pero de dimensiones muy superiores. Había 2 automóviles estacionados delante de ella, y cuando subió la escalinata, surgió de detrás de una de las columnas de la galería, obstruyéndole el paso, una figura hasta entonces invisible, que resultó ser un agente de policía uniformado. ¿Hay algún inspector Foster en la casa?, preguntó Hobart. ¿Es usted el señor Hobart? Pase, le están esperando. El vestíbulo estaba iluminado pero desierto. Desde el primer piso, al que conducía una amplia escalera pintada de blanco de 2 tramos, llegaba un rumor de sollozos femeninos emitidos en tono bajo, cansado, como si se hubieran prolongado durante horas enteras. Hobart vio una puerta ancha, abierta, que conducía a un aposento brillantemente iluminado. Entró. Había en él 3 hombres. Uno de ellos se encontraba ante un escritorio, ocupado en leer una a una las cartas de un montón de correspondencia. Otro, sentado ante una mesa, tenía delante de él varios gruesos álbumes de bordes dorados, lujosamente encuadernados en cuero, con las iniciales A.H. grabadas en oro. El hombre hojeaba uno de ellos lentamente, con la expresión indiferente de quien mira algo que no entiende. El tercero no hacía nada. Sentado en un sillón, fumando, con las piernas cruzadas, parecía esperar algo. ¿El inspector Foster?, inquirió Hobart, dirigiéndose al que se entretenía con el álbum de sellos. El que permanecía ocioso en el sillón, más joven que los otros y mucho menos identificable como oficial de policía, se puso en pie, saliendo a su encuentro. «Yo soy Foster. Empezaba a creer». «Lamento haberme retrasado tanto», le interrumpió Hobart en tono de disculpa, «pero me equivoqué de dirección y fui a parar a la otra parte de la ciudad». «¡Cuánto lo siento!», exclamó Foster. «Anoche nos ocurrió lo mismo a nosotros cuando nos llamaron. Debí ser más explícito, pero habíamos estado trabajando duramente todo el día y con la prisa se me pasó por alto el detalle». «¿De modo que sucedió anoche?» «Sí, entre las 9 y las 12. Foster presentó a sus 2 colegas. «Estos son mis compañeros Broderick y Timmins, señor Hobart. Tome asiento, ¿quiere? Será mejor que empiece por decirle hasta dónde hemos llegado». En aquel momento, Hobart pudo ver que el llamado Broderick curvaba el dedo índice, uniendo su yema con la del pulgar, queriendo dar a entender evidentemente que habían llegado a 0. «El tal Aaron Harding», continuó Foster. «¿Es la víctima?», inquirió Hobart, que hasta entonces ignoraba el nombre del dueño de la casa en la cual se encontraba. «Sí, era un hombre muy rico. Trataba en fincas y, como usted, era un entusiasta coleccionista de sellos. En realidad, dedicaba más tiempo a sus actividades filatélicas que a su profesión. De edad avanzada, había reunido una fortuna considerable. Sin duda, se creía merecedor de un pequeño descanso. Era viudo y vivía en esta casa solo, con un matrimonio de empleados negros, cocinera y chofer. Anoche los sirvientes tenían que asistir a una reunión de tipo religioso
y Harding les dio permiso para salir quedándose solo en la casa. Cuando salieron a las 9 de la noche, Harding estaba sentado en esa misma silla que usted ocupa ahora. Tenía sus álbumes de sellos esparcidos a su alrededor. Cuando los sirvientes regresaron a las 12, la mujer entró a preguntarle si necesitaba algo. Lo encontró en la misma silla, con los álbumes en torno suyo, pero muerto. Le habían asfixiado aplicándole un pañuelo sobre la boca y la nariz y manteniéndolo fuertemente apretado hasta que su corazón dejó de latir. Eso lo suponemos, porque encontramos hilachas en sus labios y en las fosas nasales. ¿No puede obtenerse un rastro por medio del pañuelo?, sugirió Hobart, impresionado por el relato. He oído decir que la policía es muy hábil en esa clase de... Era del propio Harding, explicó Foster. He aquí la reconstrucción que hemos hecho del caso, con los pocos elementos de juicio de que disponemos. Harding le abrió la puerta a la persona autora del hecho. Tuvo que ser así porque en toda la casa no hay señales de que forzaran ninguna entrada. No creemos que conociera a esa persona y estamos seguros de que no la esperaba. De otro modo, se lo hubiera dicho a los criados. Pero el visitante consiguió ganarse de algún modo la confianza de Harding en la puerta de la casa y logró que él se le admitiera para ver la colección. Es posible que le dijera al dueño de la mansión que poseía algún sello valioso y que deseaba venderlo. Lo cierto es que el anciano le introdujo en esta habitación, y una vez aquí, Harding volvió a sentarse, estornudando al hacerlo, a consecuencia de la corriente aire que le pilló desabrigado al abrir la puerta de la calle. Sacó su pañuelo y se lo llevó a la nariz. Entonces el intruso saltó rápidamente por detrás de él, le apretó el pañuelo contra la cara y lo mantuvo apretado hasta que el anciano murió asfixiado. A continuación, el criminal salió de la casa sin llevarse nada, sin tocar nada y sin dejar ninguna huella. No hay impresiones digitales en ninguna parte, ni en la mesa, ni en la silla, ni en el llamador de la puerta, ni en las tapas de los álbumes. Un caso difícil, desde luego, comentó Hobart. Dígamelo a mí, se quejó Foster. Hemos estado trabajando 24 horas sin adelantar absolutamente nada. Es imprescindible que empecemos por descubrir el motivo. Hasta que lo descubramos, no podremos localizar a ningún sospechoso. El asesino llegó, mató y se fue, invisible para todo ojo humano. No era un simple ladrón o merodeador, porque no falta un solo centavo. No fue alguien que le guardara rencor o que tuviera con él una enemistad personal. Hemos investigado en la vida de Harding hasta 20 años atrás, sin encontrar absolutamente nada que pudiera granjearle la menor mala voluntad, por más esfuerzos imaginativos que se hagan. Nunca despidió a ningún sirviente, porque nunca tuvo más que los que tiene ahora. Su chófer no atropelló nunca a nadie, ni siquiera rozó a nadie con su automóvil. Nunca le quitó un solo cliente a un competidor. Se ocupaba de la venta de terrenos, situados fuera de los límites urbanos para desarrollar nuevas barriadas. Tampoco puede ser nadie de la casa. Los 2 empleados hace años que están con él. Son criados a la antigua, de toda confianza. La noticia les afectó tanto que el viejo chófer intentó ahorcarse cuando supo que su amo estaba muerto. Harding no dejó testamento, por lo tanto, tampoco por ese lado hay motivo. Al contrario, había acordado pasarles una pensión mientras viviera, es decir, que será precisamente ahora cuando dejarán de percibirla. Me pareció oír sollozar a una mujer en el piso alto, dijo Hobart. Sí, es su único pariente vivo, su hija, casada. Hobart no dijo nada, pero Foster leyó sus pensamientos. Ella tomó un avión en Chicago esta mañana a las 9 para asistir al entierro. No puede tener ningún motivo para decirlo sin rodeos que signifique un beneficio personal. ¿Sabe con quién está casada? Con Adams.
el del Consorcio Americano de Energía Eléctrica. Es uno de los 20 hombres más ricos del país. Su padre estaba en buena situación, pero ella es la casa de la moneda en persona. Harding no dejó tampoco ninguna póliza de seguro, era un viejo anticuado, evidentemente. La señora Adams ha declarado que renunciará a la parte de la herencia de su padre que le corresponde, cediéndola a establecimientos de beneficencia o para obras de utilidad pública. El único beneficiario será el Estado. Y el Estado no comete crímenes, por el contrario, ejecuta a quienes los cometen. Por lo tanto, el autor del hecho, si es que hubo alguno, ha sido un extraño, con lo cual volvemos al punto de partida. En la casa no se ha echado de menos ni una moneda de cobre, ni una cucharilla de plata. Foster apuntó a Hobart con su dedo índice para reclamar su atención, aunque su interlocutor no se perdía una sola sílaba de sus palabras. Ahora bien, llegamos al punto en que usted puede sernos de mucha utilidad. Se nos ha ocurrido que el robo pudo haber sido después de todo el motivo del crimen, pero no robo de dinero en efectivo o de objetos valiosos. Foster señaló los pesados volúmenes que reposaban sobre la mesa. Quizás el robo haya sido cometido y nosotros no lo sepamos, a pesar de encontrarnos estudiando el caso desde hace 24 horas. Hemos revisado esos álbumes, no una sino varias veces, y continuamos en ayunas, aunque hay muchos espacios vacíos. No podemos saber si en esos espacios vacíos falta algún sello o si lo hubo alguna vez. Tampoco sabemos si se trata de sellos valiosos, tan valiosos como para inducir al asesinato, o si carecen de valor. ¿Comprende? Si usted pudiera extraer el motivo de esa colección, imagine qué magnífico punto de partida nos proporcionaría. Los sospechosos quedarían reducidos a los poseedores de colecciones de sellos, y de entre ellos los que conocían la colección de Harding. Y finalmente, si usted nos señala la desaparición de alguna pieza de valor, podemos estar sobre aviso vigilando su aparición. Podemos advertir confidencialmente a los comerciantes en sellos de Nueva York exactamente igual que cuando se produce el robo de una valiosa joya. En caso contrario, nos encontraremos ante un caso de asesinato sin motivo aparente, lo cual significaría que no resolveremos nada. ¿Cree usted que podrá ayudarnos, señor Hobart? Estoy completamente seguro. Si Harding clasificaba sus sellos de acuerdo con algún sistema, cualquiera que sea, estaré en condiciones de informarles de lo que desean saber. Hobart acercó su silla a la mesa al tiempo que aflojaba el nudo de su corbata. Dice usted que los álbumes estaban esparcidos a su alrededor cuando se encontró el cadáver. ¿Estaban abiertos o cerrados? Esos dos estaban cerrados, colocados uno encima del otro. El tercero estaba abierto sobre la mesa. ¿Podría decirme por qué página? Foster se apresuró a asentir. Desde luego, dijo con aire de satisfacción. No sé nada de sellos, pero mi oficio consiste en prestar atención a todos los pequeños detalles como ese. Dejé señalada la página con esa tira de papel que sobresale. Hobart abrió el álbum por la página señalada. Cabo de Buena Esperanza, murmuró, leyendo el nombre del país impreso en la parte superior. Fíjese en esa hilera de casillas desocupadas, dijo Foster esperanzado, acercando su dedo extendido. Parece que... ¡Cuidado! No los raye con la uña. Los sellos son muy delicados, dijo Hobart, extremando las precauciones. Alcánceme esa lupa. Miró brevemente a través del cristal y anunció en tono doctoral. Esas casillas no contuvieron nunca sellos. Les voy a dar un dato antes de continuar. Algo que sin duda ignoran ustedes. Los coleccionistas no humedecemos los sellos para pegarlos luego sobre la superficie del álbum, como se pega un sello al sobre de una carta. ¿Sabe cómo lo hacemos?
Las tres cabezas negaron a un tiempo. Utilizamos unas pequeñas tiras de papel engomado que se desprenden fácilmente, de modo que pueda separarse el sello sin dañarlo. Pues bien, en esas casillas no hubo nunca ningún sello, porque las tiritas habrían dejado una huella opaca sobre el papel del álbum. Mirando con la lupa, se observa que la superficie de papel continúa siendo lisa, sin rastros de goma. Harding tenía una hermosa colección, continuó Hobart, muy notable. Debió tardar muchos años en reunirla. Resulta extraño que no le conociera, viviendo ambos en la misma ciudad. Sin duda, se entendía con agentes de otras ciudades, igual que yo. Aquí no hay ningún comerciante en sellos de correos que yo sepa. Se interrumpió bruscamente al volver la página. A su rostro había asomado una expresión de sorpresa. —¿Qué pasa? —inquirió Foster ansiosamente, paseando su mirada del rostro de Hobart a la página del álbum y viceversa. —¿Ha encontrado algo? Pero en aquella página no había ningún espacio vacío. Todos los recuadros estaban ocupados. —Bueno, ¿qué sucede? —preguntaron los tres hombres al mismo tiempo. ¿Qué ha encontrado? Sus ojos inexpertos miraban la página completamente llena de sellos sin entender nada. Pero si hubiesen observado la mano izquierda de Hobart, que reposaba abierta sobre su muslo debajo de la mesa, la habrían visto crisparse con tanta violencia que los nudillos se volvieron blancos. Foster, respondiendo a la pregunta que ellos mismos habían formulado, dijo: «En esta página no falta nada. Todas las casillas están llenas». «Precisamente. Todas las casillas están llenas», asintió Hobart. «Señores», añadió lentamente volviéndose a mirarles, «me pidieron ustedes que viniera a ayudarles. Creo que puedo darles la información que desean sin necesidad de continuar mi examen. En esta página, rodeado de compañeros, pueden ver ustedes uno de los sellos más valiosos del mundo». «¿Cuál es?» «A los ojos de ustedes no existe gran diferencia entre unos y otros», dijo Hobart, casi con desdén. «Pues bien, se trata del triangular de Cabo de Buena Esperanza, este sello de 3 puntas que ven aquí. ¿No tenía Harding un catálogo? Debía de tenerlo. Permítame un momento. Les mostraré la cotización de Scott». Abrió la Biblia de los coleccionistas, en la que figuran la descripción y el precio de todos los sellos emitidos en todos los países del mundo. Leyó en voz alta: $150.000. Los 3 detectives quedaron estupefactos. «Nos está tomando el pelo», dijo uno de ellos. $150.000 por ese trocito de papel. «Esa cifra es puramente hipotética», respondió Hobart. «Es el precio que podría tener si estuviera en venta. Es la suma que se pagó, evidentemente, la última vez que cambió de manos. Pero en realidad se trata de un sello sin precio, porque en todo el mundo solo hay 3 ejemplares conocidos. Uno forma parte de la colección del difunto rey Jorge de Inglaterra. Otro perteneció al zar de Rusia, según creo. Y un tercero, el que figuraba en la colección Ferrari, fue vendido en París en pública subasta, a puerta cerrada, hará unos 15 años. Este podría ser uno de los 2 últimos, en caso de que sea auténtico y no una falsificación. Circulan varios ejemplares falsificados». En la boca de Hobart se dibujó una amarga mueca. Más de 4 coleccionistas ingenuos han sido engañados por comerciantes carentes de escrúpulos, improvisados, que se establecen en lujosas tiendas llenas de sellos de bisutería como escaparate para llevar a cabo su estafa. Luego desaparecen eludiendo la acción de la justicia. «Bueno, ¿y ese sello? ¿Es legítimo o falsificado?», preguntó Foster ansiosamente. «¿Puede decírnoslo?» «No, no puedo», respondió Hobart, irritado,
como si la contemplación de semejante tesoro le hubiese disgustado. No puedo saberlo con solo examinarlo con la lupa. Necesito un detector de marcas de agua. Detuvo el aluvión de nuevas preguntas, alzando la mano con un gesto de impaciencia. Desde el punto de vista de ustedes, el hecho de que el sello figure en el álbum puede significar una sola cosa: que los sellos no tienen ninguna relación con el crimen. El criminal no es un coleccionista de sellos. Apuesto mi cabeza a que no lo es. Si lo fuera, no habría dejado aquí este fabuloso ejemplar, a menos, sugirió Foster, que se trate de una falsificación y que el criminal se haya dado cuenta después de liquidar al anciano, en cuyo caso no se molestó en llevárselo. No podía saberlo a simple vista, insistió Hobart. Tendría que haberlo sacado para examinarlo con un detector de filigranas, y este sello no ha sido retirado del álbum. Pero Foster tampoco daba su brazo a torcer. Hasta ahora la cosa está bastante clara, dijo en tono escéptico, pero debemos ser más psicólogos, con lo cual volvemos al punto de partida. Veámoslo desde el siguiente ángulo. Si no hay más que 3 ejemplares en todo el mundo, como usted dice, ¿qué posibilidad puede tener nadie de darle salida sin provocar un verdadero alboroto en los círculos filatélicos? ¿Se da cuenta? Es un sello demasiado raro, demasiado fácil de identificar. Sería como poner a la venta la Venus de Milo o el diamante Hope. El asesino no era ningún tonto, quien quiera que fuese. Puede haber comprendido a simple vista que esto sería un trasto inútil, ¿no le parece? Y no sería posible que dejara con toda intención ese sello peligroso, llevándose en cambio otros, no tan únicos, pero siempre valiosos, sellos cuya posesión exclusiva resultaría más difícil de establecer y que podrían proporcionarle una buena suma de dinero sin riesgo. Yo creo que no nos ha dado usted aún la respuesta a nuestro problema. Solo podrá hacerlo después de examinar la colección de la A a la Z y comprobar si falta algo. Hobart miró una vez más al pequeño triángulo de papel. Pareció decidirse súbitamente, como si el sello hubiese ejercido sobre él una especie de atracción magnética. «Lo haré», dijo, acercando nuevamente la silla a la mesa. «Seguiré un orden alfabético, revisando país por país todos los álbumes. Es el único sistema», señaló el catálogo. «¿Ve esas tildes que figuran junto a un buen número de las piezas catalogadas? Significa que Harding poseía esos sellos. Es un procedimiento que utilizamos muchos coleccionistas para saber los ejemplares que poseen. Yo mismo lo empleo. Lo único que hay que hacer es cotejar las tildes con los sellos de los álbumes. Si solo se trata de eso, uno de nosotros puede hacerlo», sugirió Foster. «Ya hemos abusado de su amabilidad». Pero Hobart, vencidas sus iniciales vacilaciones, parecía ansioso por realizar aquella tarea. «Yo puedo hacerlo al menos 3 veces más rápidamente que ustedes», dijo, «porque conozco los sellos a simple vista. Ustedes tendrían que comprobar el color, el valor postal y la fecha de emisión de cada ejemplar. Yo los identifico con solo mirarlos. Además, no es un trabajo fatigoso y lo haré con mucho gusto, aun tratándose de piezas ajenas. La filatelia es mi hobby. Creo que podré revisar toda la colección en 2 sesiones». Hobart se quitó la chaqueta, limpió la lupa y empezó su tarea. Los detectives le observaron fascinados durante unos minutos, pero no tardaron en cansarse. Lo único que hacía Hobart era recorrer con un dedo las tildes del catálogo y mover hacia uno y otro lado, entre el catálogo y el álbum, un lápiz que sostenía con la otra mano. De cuando en cuando tomaba la lupa para examinar algún ejemplar más de cerca. A eso se reducía el espectáculo. El interés de los primeros momentos fue decreciendo. Por otra parte, los detectives tenían otras cosas que hacer.
Tras una serie de consultas evacuadas mediante sordos murmullos, parecían escolares en presencia de un maestro cuyo trabajo no debía ser perturbado. Salieron uno a uno prácticamente de puntillas. Foster, que fue el último en salir, dijo: «Si descubre que falta algo de una voz, yo he de completar algunos interrogatorios arriba». Abstraído, Hobart se limitó a mover la cabeza sin mirarle. Pero si parecía no haberse dado cuenta de que le habían dejado completamente solo en la habitación, la verdad era muy distinta. Tenía plena conciencia de ello y lo percibió con todos los nervios de su cuerpo. «Estúpidos», pensó furiosamente, continuando su tarea, «dejar a un coleccionista de sellos, quienquiera que sea, solo y sin vigilar con el sello triangular del cabo. Y después de todo lo que les dije acerca de su valor». El hecho se debía, y Hobart lo comprendía vagamente, a que no le habían creído del todo. Es decir, le habían creído conscientemente, pero dudaban inconscientemente. Para ellos la cosa no tenía sentido. En la lista había llegado a Canadá, el país que precedía en orden a Cabo de Buena Esperanza, cuando decidió suspender la tarea. Lo último que hizo antes de cerrar el álbum fue correr 2 páginas y echar otro vistazo al famoso triangular del cabo, una mirada atormentada. «¿Eres auténtico?», pensó mientras lo contemplaba lleno de respeto, «o tan falso como el mío». La única forma de saberlo era a través de las marcas de agua. El papel que se utiliza para imprimir los sellos de correos antes de ser perforado y separado se marca igual que los billetes de banco y a veces el papel de cartas. Las filigranas juegan un papel tan importante en la descripción de los sellos, en los catálogos de Scott y para los coleccionistas de todo el mundo, como su color, su diseño o su valor postal. Los auténticos triangulares del cabo, emitidos alrededor del año 1840 y desaparecidos en la actualidad, excepto 3 ejemplares, llevaban como filigrana la corona real británica y las iniciales VR, Victoria Regina. Los falsificados no llevan marca de agua porque el papel oficial destinado a usos postales no puede obtenerse en el mercado. Ese detalle es el único que permite una identificación segura, como Hobart pudo averiguar a costa suya. Coleccionista incauto, entusiasmado ante la adquisición al encontrarse con un precio al alcance de sus posibilidades que nunca soñó hallar, estaba predispuesto a pasar por alto aquel detalle, o al menos lo estuvo 15 años atrás, cuando los conocimientos relativos a las filigranas no se habían extendido tanto. Ardía en deseos de saberlo. ¿Era auténtico el ejemplar? ¿O habían engañado al viejo Harding como a él mismo? Comparado con este problema, la preocupación de los 3 ignorantes acerca de quién le habría matado y por qué resultaba trivial, sin importancia. Harding no tenía detector de filigranas. En ese aspecto había sido anticuado, tanto como en lo relativo al seguro de vida y al testamento. Mientras recorría el corto trayecto que iba de la mesa a la puerta, Hobart tomó una decisión. Cuando viniera al día siguiente para continuar su inspección, traería en el bolsillo su detector. Si le dejaban solo como esta noche, podría retirar fácilmente el sello del álbum, someterlo a prueba en el detector y volver a colocarlo sin que nadie lo advirtiera. Por otra parte, ¿por qué habría de hacerlo en secreto a espaldas de aquellos hombres? ¿Qué podía haber de malo en comunicarles lo que pensaba hacer y obtener la autorización correspondiente? Sin duda alguna se la otorgarían. ¿Trataba acaso de no llamar su atención sobre el absorbente interés que experimentaba, para no ponerles en guardia contra una posible sustitución? O quizás conocía su propósito de hacer algo más que una simple comprobación. Al llegar a la puerta llamó en voz alta: «Inspector Foster, he terminado por hoy». Foster bajó y le acompañó hasta la puerta de la calle.
No va usted a dejar esos álbumes toda la noche sobre la mesa, ¿verdad?, dijo Hobart. Esos pedacitos de papel valen todo el dinero del mundo. ¿No los guardaba su dueño en una caja fuerte o algo por el estilo? No, según dijeron los criados, los guardaba en los cajones del escritorio. Los pondré allí y me guardaré la llave, pero estarán seguros de todos modos. Dejaré a un agente de guardia junto a la puerta toda la noche. Lamento no haber podido descubrir nada interesante para usted hasta ahora, dijo Hobart, pero quizás aparezca algo a medida que avance en mi inspección. A sus propios oídos, la observación sonaba falsa, porque le constaba que no tenía el menor interés en el resultado positivo o negativo de su búsqueda. Lo único que le interesaba era tener un pretexto para volver a la noche siguiente y averiguar si el sello triangular del cabo era auténtico o no. Al día siguiente, los negocios fueron muy flojos. Hubo poco movimiento bursátil, pero Hobart había ganado bastante dinero. No debía enfrentarse con el problema del sustento cotidiano. En tales condiciones es cuando un hobby empieza a tomar cuerpo, desplazando a las ocupaciones principales. Hobart se encontró pensando una y otra vez en el triangular del cabo, incluso mientras observaba la pizarra de las cotizaciones. ¿Sería auténtico? Y si lo era, ¿para qué le servía a un muerto? No salió inmediatamente después de cenar para dirigirse a la casa de Harding. Entró antes en su estudio para sacar su propia colección. Cuando estaba haciendo girar el disco de la caja fuerte, vio por casualidad, por su imagen reflejada en un espejo, que su criado se hallaba junto a la puerta observándole con aire de curiosidad. Hobart giró en redondo y se dirigió hacia la puerta indignado. —¿Qué pasa? —inquirió en tono cortante. —Ya sabe que no permito que nadie entre aquí. —Perdone, señor. Llamé a la puerta, pero usted no me oyó. —Acaba de llamar el inspector Foster, señor. Dijo que si usted no había salido aún hacia la casa del señor Harding para terminar el examen de su colección, como él iba ahora hacia allí, si usted no tenía inconveniente en esperarle, pasaría a buscarle. A Hobart la cuestión le era indiferente. No tenía ningún motivo para no querer ir con el detective. Al contrario, le ahorraba el trabajo de sacar su automóvil del garaje. Pero suministraba a su criado la primera noticia sobre la índole de las tareas a la que estaba dedicado su amo, como auxiliar accidental de la policía. Le cerró bruscamente la puerta en las narices. Sumido en la penumbra, el rostro del criado adquirió una expresión de cólera homicida. Aparte del hecho de que todos los sirvientes se sienten ofendidos por las precauciones excesivas contra el robo que toman sus jefes, por lo que tienen de suspicacia, cabe añadir otro factor. El criado de Hobart sabía positivamente que su amo no guardaba en su estudio nada de valor excepto sus sellos. Y teniendo en cuenta que aquellos sellos no significaban nada para él, que a sus ojos eran algo fútil y desprovisto de valor, se sentía mucho más agraviado por la actitud de su jefe. Además, aquel hombre era sumamente honrado. No había robado nunca un alfiler, pero al mismo tiempo era rencoroso, huraño, inclinado a rumiar los agravios reales o imaginarios que le inferían, incubándolos hasta que se convertían en odios maniáticos y llenos de ponzoña. Hobart abrió su álbum y contempló su sello triangular del cabo. Muchas veces se había preguntado por qué lo conservaba en su colección, después de haber comprobado definitivamente que era falso. Al principio, cuando había presentado la denuncia a la policía en Nueva York, y ésta procuró detener al estafador, tuvo que conservarlo como prueba. Pero luego, cuando se hizo evidente que el estafador había logrado escapar, Hobart lo siguió guardando, sin duda porque para hacerse con él tuvo que desprenderse de $5,000.
tomó las pinzas y sacó el sello del álbum. Luego sacó su detector de filigranas. Era una simple bandejita de escaso fondo, de unos 10 centímetros por 15, de baquelita negra. Colocó el sello en su interior boca abajo, de modo que el reverso blanco quedara hacia arriba. Luego echó unas gotas de gasolina, las suficientes para humedecer el fondo de la cubeta. No era imprescindible utilizar aquel líquido. El agua común daría el mismo resultado, pero la gasolina se secaba con más rapidez. El trocito de papel empapado permaneció inmutable. No aparecieron sombras en la blanca superficie, transparentando el fondo negro de la bandejita, porque el sello no tenía marcas transparentes. Estaba falsificado. Lo sacó de la cubeta, dejándolo sobre un papel secante para que el aire lo secara. Entretanto, cerró el álbum y lo guardó en la caja fuerte. El sello quedó sobre el secante, como olvidado. Pero Hobart lo tenía muy presente. Estaba librando una dura lucha consigo mismo, una lucha que no traslucía al exterior. Foster no se tomó la molestia de llamar. Se limitó a hacer sonar la bocina de su automóvil. Él salió a su encuentro, dejando el sello en el secante. Al parecer, había ganado la batalla. Estrechó la mano del inspector y le dijo con mucha cordialidad: ¿Quiere pasar a tomar algo antes de irnos? Foster adoptó un aire de fingida severidad. Estando de servicio. No, gracias. Quiero conservar mi empleo una temporada más. Abrió la puerta del coche para que subiera. Un momento, dijo súbitamente Hobart. He olvidado algo. Volvió a entrar en la casa. Efectivamente, había olvidado el detector de filigranas con el cual se proponía comprobar disimuladamente si el sello de Harding era auténtico. Pero cuando abandonó por segunda vez su estudio, el sello que había dejado sobre el papel secante ya no estaba allí. Hobart había perdido la batalla. Al llegar a la casa de Harding, les abrió la puerta un sirviente, con la mirada triste de un perro que ha perdido a su amo. Una mujer alta, de aspecto distinguido, vestida de negro, bajaba las escaleras cuando ellos entraban. Señora Adams, este es el señor Hobart, un entusiasta filatélico como lo fue el señor Harding. Ha tenido la gentileza de poner a nuestra disposición sus amplios conocimientos en la materia. La dama le miró con simpatía, como si el hecho de que tuviera algo en común con su padre bastara para predisponerla en su favor. Solía verlo tan a menudo con sus sellos, murmuró tristemente. ¡Qué crueldad, verdad, señor Hobart! Se llevó rápidamente un pañuelo a los labios, pero recobró rápidamente el dominio de sí misma. Foster entró en el cuarto del crimen. Abrió los cajones del escritorio y sacó los álbumes. Luego fue a reunirse con la señora Adams en el vestíbulo. Hobart tomó asiento, se subió los puños de la camisa y reanudó su inspección. No tardó en dejar atrás el sello de 3 puntas. Sin mover un solo músculo del rostro, alzó la vista hasta la puerta y volvió a inclinarla. Un instante después, sin previo aviso, apareció el criado negro, el cual se detuvo en la puerta tosiendo, como si pidiera disculpas. Hobart alzó de nuevo la mirada sin demostrar emoción alguna, aunque una especie de descarga eléctrica pareció recorrer su sistema nervioso. «Perdone, señor», dice la señora, si desea usted tomar algo. Sí, gracias. Un vaso de agua, por favor, respondió amablemente. El criado lo trajo sobre una bandeja de plata que dejó sobre la mesa, retirándose discretamente a continuación. Él oyó sus pasos casi inaudibles subiendo la escalera. La señora Adams y el detective habían subido un momento antes. Era la ocasión más propicia. Sacó de su bolsillo su detector de filigranas y lo colocó sobre su regazo bajo la mesa. Introdujo 2 dedos en el vaso de agua y los pasó por el fondo de la cubeta. Después
Tomó las pinzas de Harding, sujetó con ellas el sello de 3 puntas y lo despegó suavemente del álbum para dejarlo caer boca abajo en la cubeta. Temblándole ligeramente las manos, levantó el detector de filigranas hasta la altura de la mesa para que pudiera llegarle la luz. El fondo negro de la cubeta asomó lentamente a través del sello mojado, dejando ver una serie de trazos que terminaron por configurar la corona real británica y las iniciales VR. Era auténtico. Era el tercer sello triangular de la dispersa colección Ferrari o de los últimos Romanov. Presa de un repentino mareo, Hobart echó la cabeza hacia atrás hasta apoyarla en el respaldo de la silla. Transcurridos unos instantes, poniendo en tensión los músculos de la nuca, logró echar la cabeza hacia adelante. No le tentaba el valor crematístico del sello. No pensó para nada en lo que podría obtener por él. Su instinto de coleccionista clamaba por poseerlo, por conservarlo, aunque ningún otro ojo humano aparte del suyo pudiera verlo nunca. Pensaba: Harding está muerto, no le robó a nadie. Ella no entiende de sellos y no le importan nada, ni le hace falta el dinero que podrían darle por ellos. ¿Quién va a enterarse del cambio? No me propongo venderlo, exponiéndome a ser descubierto. Lo conservaré en mi poder para siempre y nadie ve mi colección, aparte de mí mismo. Pero no acababa de decidirse y continuaba luchando como había hecho en su casa. Y la marea volvía a subir mientras vacilaba. Hobart no era un ladrón. Nunca había hecho nada semejante. Ni en sueños se le hubiese ocurrido una idea como aquella en sus actividades comerciales. Apropiarse, por ejemplo, de los fondos de un cliente. Si ahora se dejaba vencer por la tentación, sería igual. No, sería mucho peor que el perillán que le estafó hacía años. No iba a morirse por no poseer aquel sello. En su colección tenía otras muchas piezas raras. Estuvo a punto de salir triunfante, pero las circunstancias lo derrotaron. Se oyó el sonido del timbre y a continuación los pasos del criado que bajaba a abrir la puerta. Volvió a mojar un dedo en el vaso de agua y lo pasó por el lado engomado de la tirita que había quedado en el álbum, renovando sus propiedades adhesivas. La puerta de la calle ya había sido abierta, pero a él le quedaba tiempo para colocar en la casilla cualquiera de los 2 sellos, el auténtico o el falso. Colocó el que se había traído de su casa y apretó con la yema del dedo pulgar hasta dejarlo firmemente adherido a la tirita. Luego apoyó la mano sobre la mesa, cubriendo el sello auténtico que había quedado allí en el preciso instante en que Broderick entraba en la habitación. «Hola, Hobart», dijo el detective saludándole amistosamente. «¿Cómo va ese trabajo? ¿Está Foster arriba?» «Acabamos de pescar a un sujeto sospechoso que fue visto rondando por estos alrededores hace un par de días». Broderick salió del cuarto y, acercándose al pie de la escalera, llamó a gritos a su colega. Hobart levantó la mano. El sello, húmedo aún, se había pegado a la palma. Introdujo la mano en el bolsillo de su chaqueta y cuando volvió a sacarla estaba vacía. En el vestíbulo, Foster alzaba la voz discutiendo con su compañero. «Estás loco. En primer lugar, Harding no hubiera dejado entrar a un tipo como el que me describes. Y de haber entrado, se hubiera llevado todo lo que hubiese podido. Está bien, está bien. Iré a echarle un vistazo y a interrogarle, pero será tiempo perdido». Él continuó con su trabajo. A las 11:30 había llegado al último país en el álbum de cualquier coleccionista, a Zanzíbar, y cuando se desperezaba en su silla con un suspiro de alivio, regresaron Foster y Broderick. Cuando entraron en el cuarto seguían discutiendo, pero al parecer el resultado del interrogatorio había confirmado la opinión de Foster. «Ya te dije que era una falsa alarma», declaró el inspector. «No es más que un vagabundo. El mismo dueño de la pensión
Me dijo que se había pasado toda la noche durmiendo. ¿Cómo va eso, señor Hobart? Acabo de terminar, dijo él, y puedo extenderle a esta colección un certificado de buena salud. No falta nada, ni siquiera el más barato de los sellos norteamericanos. Es posible que haya sido un maníaco de los sellos, sugirió Broderick a guisa de consuelo, que se asustara por algo dejando sin revisar la colección para sacar lo que buscaba. Él estuvo a punto de replicar: ¿Cuánto tiempo cree que hace falta para sacar un sello de un álbum cuando se sabe lo que se busca? Pero se contuvo prudentemente, diciendo en voz alta: voy a marcharme a casa. Esta noche he trabajado mucho. Hizo el viaje de regreso en el automóvil del detective, sin sentirse culpable ni violento, como si no llevara en el bolsillo un sello cuyo valor ascendía a $150.000. Delante de la puerta de su casa, rechazó con un gesto las renovadas manifestaciones de agradecimiento del inspector y dijo: «Ha sido una experiencia interesantísima. No me la hubiera perdido por nada del mundo». Una vez en su estudio, encendió la luz y cerró la puerta. A continuación, abrió la caja fuerte, sacó su álbum y lo abrió por la página correspondiente al Cabo de Buena Esperanza. Extrayendo de su bolsillo el sello de 3 puntas, lo acercó a sus labios para levantarlo luego y contemplarlo unos instantes al trasluz. Finalmente le aplicó una tirita engomada y lo pegó al álbum, en el lugar que había ocupado la falsificación. Cuando se disponía a guardar de nuevo el álbum en la caja fuerte, llegó a sus oídos un leve sonido procedente del exterior. Se dirigió rápidamente hacia la puerta y la abrió de golpe. Allí estaba su criado, con una pierna adelantada, como si tratara de dar a entender que acababa de llegar y que se disponía a llamar. Sin embargo, él quedó convencido de que el hombre había permanecido acurrucado detrás de la puerta, observándole a través del ojo de la cerradura. Notó que palidecía y trató de evitarlo. «Creí que se había acostado», gritó. «¿Qué está haciendo aquí a estas horas? ¿Espiándome?» «No, señor», respondió el hombre dócilmente. «Solo quería preguntarle si he de cerrar las puertas». «Lleva bastante tiempo en la casa para saberlo sin necesidad de preguntarlo». Hobart cerró la puerta de golpe, casi golpeando con ella la cara del criado, y terminó de guardar su colección. Temblaba ligeramente, y no sólo de exasperación, aunque la sentía y en grado sumo. «Tuvo que sorprenderme en este preciso instante», murmuró entre dientes. «Es el único error que he cometido en todo este asunto». Pero no tardó en consolarse, pensando que el criado no podía saber de qué sello se trataba, ni de dónde procedía, ni cómo lo había obtenido. En aquel mismo instante, en la otra parte de la casa, mientras cerraba puertas y apagaba luces, el criado murmuraba a su vez con torva expresión: «Aquí hay gato encerrado. Me di cuenta por la cara que puso. Siempre pasa lo mismo. Los desconfiados resultan ser unos ladrones. Pero tengo tiempo y sabré esperar. Tengo un arma en mis manos, pero esperaré mi oportunidad. El señor Hobart se cree muy listo, pero cuando llegue la ocasión, le demostraré que yo soy más listo que él». Había transcurrido una semana desde la noche en que Hobart completara su colaboración en calidad de especialista en la investigación policial por la muerte de Aaron Harding. Durante aquella semana, la investigación no pareció progresar demasiado. A través de los periódicos se enteró de que la señora Adams había regresado a Chicago. Se proponía volver cuando se cerrara el caso para disponer de la mansión de su padre. No había más informaciones. El asesinato de Harding no había despertado demasiado interés en el público, y los periódicos dejaron de considerarlo noticiable. Exactamente una semana después de su última visita a la casa de Harding, la secretaria de su oficina anunció a Hobart:
Un tal señor Lindquist desea verle. El nombre no correspondía a ninguno de sus clientes, pero podía tratarse de un cliente en potencia. Decidió recibirle. Lindquist era un hombre de baja estatura, de tez muy blanca y cabellos rubios. Con su perilla blanca y sus lentes colgando de una ancha cinta negra, tenía aspecto de ministro francés. No pude resistir la tentación de combinar el placer con los negocios, dijo a modo de saludo. Luego, ante su mirada de extrañeza, añadió: «Veo que no me localiza, no es raro. Usted ha estado en tratos con nosotros por espacio de muchos años, pero casi nunca atiendo personalmente la correspondencia. Soy Helmer Lindquist, presidente de la compañía filatélica Lindquist de Nueva York». Hobart sonrió con los ojos, pero la parte inferior de su rostro se contrajo ligeramente sin que él mismo supiera por qué. Los dos hombres se estrecharon la mano. «De modo que es usted el hombre que se ha llevado el dinero ganado con el sudor de mi frente», le dijo con tono jovial. «Siéntese, ¿qué le trae por aquí?» «He venido a efectuar unas compras», dijo el hombrecillo. Hobart no podía aliviar la tensión de su mandíbula por más que lo intentaba. «¿Ha venido usted de Nueva York a comprar aquí?» «Por regla general sucede lo contrario, ¿no?» «Desde luego, pero esta es una oportunidad especial, de las que se presentan muy pocas veces. Lo que los franceses llaman un bon marché». Estudió a Hobart con la mirada, como preguntándole si debía ser más explícito. «Ya sé que no tendría que mostrar mis cartas de este modo. No puedo perder de vista que también usted es coleccionista. De todas maneras, yo represento a una gran compañía y no creo que usted se encuentre en condiciones de pagar $150.000 por un solo sello». La rigidez que padecían los músculos faciales de Hobart se convirtió en parálisis. «Solo hay un sello que valga ese dinero», continuó su visitante. «El famoso triangular del cabo, que figura en la colección de Harding. En Nueva York tengo un cliente dispuesto a pagarme $200.000 al contado por esa pieza. Si puedo recuperarla por lo que Harding pagó por ella, obtendré un beneficio de $50.000, que no son moco de pavo». Él se pasó la lengua por los labios. «¿Cómo sabe que es auténtico?», preguntó con un hilo de voz. Tenía la boca seca. «Estoy completamente seguro, porque nosotros mismos se lo vendimos. Y nuestra casa no ha vendido nunca, en sus 90 años de existencia, un solo sello que no fuera auténtico. Un agente nuestro lo compró en París, en la subasta de la colección Ferrari en 1922. Lindquist reía como un duendecillo. «Naturalmente», continuó, «comprendo que usted desconfíe después del engaño del que le hicieron víctima. Gato escaldado del agua fría huye. ¿También sabe eso?» Hobart no palideció esta vez ni se traicionó. El primer golpe le había inmunizado contra el segundo. Observando las burbujas de agua en el vaso que sostenía en la mano, se dijo a sí mismo, fríamente: «Este hombre tiene que morir». Le vendió a Harding el sello triangular auténtico. Recuerda haber leído en los periódicos en aquella época que fui estafado en la compra de un sello de 3 puntas falsificado. Dirigiéndose a Lindquist, inquirió: «¿Ha visto ya la colección de Harding?» Era evidente que no la había examinado, ya que de haberlo hecho hubiera descubierto la sustitución. «No, la veré mañana. Estoy citado con el inspector Foster. No puedo comprar nada, desde luego, hasta que haya terminado el juicio testamentario, aunque espero obtener prioridad sobre mis posibles competidores, haciendo la primera oferta a la señora Adams por el sello». «¿Por qué no viene a cenar conmigo esta noche en mi casa?», dijo Hobart. «Le enseñaré mi colección». «Estupendo», exclamó Lindquist. «Me alojo en el Hotel Harrison. Es usted muy amable. Bueno, no quiero hacerle perder más tiempo. Iré a buscarle a las 6 en punto». Cuando la puerta de cristales esmerilados se hubo cerrado detrás de su visitante,
Hobart se desplomó sobre su asiento y agarró la cabeza con ambas manos. «He de quitarle de en medio», se dijo. Lo que ahora le preocupaba no era el posible descubrimiento de su robo. La situación en que se había colocado conduciría con toda seguridad a que le acusaran del asesinato de Harding. ¿Cómo podría probar que había sacado el sello aquella noche y no 2 noches antes? La noche del crimen, él había estado en su estudio, con sus sellos. Nadie le había visto, nadie podía atestiguarlo excepto su criado. Y un solo testimonio no corroborado resultaba demasiado frágil para poder confiar en él. Trazando líneas imaginarias con su lapicero de oro sobre la tapa de cristal del escritorio, Hobart murmuró para sus adentros: «Desde el Hotel Harrison hasta mi casa hay 2 caminos, uno más corto, con semáforos que son una garantía de seguridad. El otro, que da un amplio rodeo, cruza 2 pasos a nivel. Lindquist es forastero y no conoce la ciudad. No advertirá la diferencia. El tren pasa a las 6:10. Si algo le sucede al motor de mi automóvil, yo tendré tiempo de saltar, puesto que estaré sobre aviso. ¿Podrá hacerlo él?». Tiró el lapicero sobre el cristal. «Eso es», exclamó con acento de triunfo. «Es un hombre de negocios, rápido en tomar decisiones, pero esta vez tendrá que tratar con la muerte». A las 6:05, en una oscura callejuela situada detrás del Hotel Harrison, detuvo su automóvil, se apeó y sacó una llave inglesa de la caja de herramientas. Llevándola en la mano, dio la vuelta al vehículo hasta la portezuela anterior derecha. Miró en torno suyo. No había nadie a la vista. Era un barrio de fábricas y almacenes, y la calle estaba a oscuras. Empezó a mover la llave rápidamente, como un hombre de mal genio que ha tratado de arreglar algo por sí mismo y que ha terminado por perder la paciencia. Los golpes que aplicó a la manija exterior de la portezuela la situaron en un ángulo de tal inclinación que resultaba imposible hacerla girar, incluso desde dentro. Luego aplastó la parte interior del picaporte, de modo que ni siquiera los dedos más hábiles pudieran asirla y accionarla. La puerta del automóvil, que correspondía al asiento del acompañante, quedaba así completamente bloqueada. Podía abrirse disponiendo del tiempo, pero no en un caso de apuro, bajo el apremio de una tensión nerviosa o de un intenso susto. 5 minutos después, frente a la luminosa marquesina del Hotel Harrison, Hobart acompañaba a Lindquist hasta el automóvil. Los 2 hombres se deshacían en cortesías. Cuando se lo proponía, Murray Hobart sabía ser ameno. «Tendrá que subir por ese lado y deslizarse por debajo del volante», dijo en tono de disculpa. «Un camión me rozó al pasar y atrancó esa puerta». Observó con satisfacción que el pequeño y obeso hombre hacía pasar con grandes dificultades por debajo del volante sus formas voluminosas y sus cortas piernas. Una vez en su asiento, quedó arrinconado en un espacio del que sólo podría salir saltando por encima de la puerta. Para ello le faltaba agilidad y le sobraba peso. Además, las luces de los faros del tren le deslumbrarían. Ante un peligro, la reacción natural es la de alejarse de él y no la de saltar en su dirección. Y por otro lado, quedaría atrapado por el volante. «¿Sabe usted conducir, señor Lindquist?», preguntó Hobart al arrancar para iniciar la conversación. «No, aunque parezca raro, nunca he aprendido». Consultó su reloj. Las 6:01. Era preferible hacerlo en el primer cruce. El tren pasaba a las 18:10 por el primero y a las 18:15 por el segundo. Mantuvo el vehículo a la velocidad de 40 millas, pasando por lugares en los que no había luces ni agentes de tránsito. Y dado que Lindquist no sabía conducir, no estaría en condiciones de observar que el fallo del motor, cuando se produjera, sería un fallo ficticio. Empezó a hablar de sellos, para que Lindquist tuviera ocupada su mente con su tema favorito. Así era él, capaz de conversar de negocios con su vecino de asiento mientras le conducía hacia la muerte.
Con la vista fija en un pequeño punto verde que señalaba a lo lejos el paso a nivel, le dijo a su invitado: «Mi colección es bastante importante, modestia aparte. Hace 18 años que la inicié». «No hay nada como coleccionar sellos, ¿verdad?», dijo Lindquist, poniendo cordial entusiasmo en la pregunta. Él volvió a consultar su reloj. Las 6:08. Llegarían a punto para el funeral. Quitó una mano del volante y la colocó como al descuido sobre la manija de la portezuela, preparándose para el inminente salto. Lindquist continuaba hablando jovialmente sobre la colección de Harding. «Apuesto cualquier cosa a que, si fuese tasada, su valor ascendería fácilmente a $500,000. Solo sus sellos de las colonias inglesas». Se interrumpió bruscamente. La frase quedó colgando en el aire, como si la hubieran cortado con un cuchillo. Hobart, pasmado, notó que se le erizaban los cabellos. Aquel hombre había visto la colección. Lo sabía, no porque hubiese admitido conocer la presencia en ella de los sellos coloniales. En su calidad de comerciante en sellos, podía habérselos vendido él mismo a Harding, sino por la brusquedad con que había interrumpido su frase, traicionándose. Había visto la colección, a pesar de lo cual aquella tarde en la oficina había afirmado lo contrario. Esto solo podía significar una cosa. Aquel individuo no era lo que pretendía. Al menos no era el ingenuo experto en sellos que simulaba haber caído por casualidad en la oficina de Hobart para saludarle. Era un cebo, un espía de la policía. Foster le había enviado para que le sonsacara, prueba evidente de que la policía sospechaba de él, de Hobart. La cosa cambiaba de aspecto. El hombre no debía morir, no debía morir. Él estaba vigilado, debían estar observando cada uno de sus pasos. Todo aquello había sido una farsa. Si llevaba adelante su plan, no podría ya negar la acusación criminal. No, haría frente a la condena por robo. Se arriesgaría a que le acusaran de la muerte de Harding. Cualquier cosa, pero no debía realizar su plan. Equivaldría a entregarse atado de pies y manos. Delante de él brillaba una luz roja. Parecía un malévolo planeta suspendido en el espacio. Frenó violentamente, frenéticamente, irguiéndose en su asiento para presionar con más fuerza. El automóvil trepidó, se estremeció, dio unas cuantas sacudidas, patinó y se detuvo a unas pulgadas del raíl exterior, el primero de la cuádruple vía. Las barreras que habían empezado a descender para cerrar el paso a nivel se detuvieron a medio camino, formando un ángulo por encima del vehículo. Vencido por el patinazo, uno de los neumáticos traseros comenzó a deshincharse, dejando oír un quejumbroso gemido. Inmediatamente se oyó un rumor como de un fuerte viento y un largo destello de luz cegadora recorrió las vías, elevándose repentinamente en el aire. Definiendo de pronto sus contornos, los vagones del tren desfilaron por delante del automóvil en medio de una sonora trepidación. El reflejo de las hileras de las ventanillas iluminadas tremoló sobre los rostros de los dos hombres como un ondulante gallardete dorado. El rostro de Hobart estaba empapado en sudor. Se habían librado por un pelo. Abrió la portezuela y se apeó. Le temblaban las piernas. «Voy a ver qué le ha pasado a ese neumático», le gritó a Lindquist, el cual probablemente no le oyó a causa del ruido del tren. Se puso en cuclillas como un sapo delante de la rueda posterior izquierda. Debía sentir vértigo porque no podía fijar la vista. Los radios parecían moverse dentro de la rueda. Esta empezó a alejarse lentamente, luego con más rapidez. Hobart se incorporó profiriendo un grito. Inmediatamente comprendió lo que había sucedido. Al tratar de apearse del coche, Lindquist había quedado atascado bajo el volante. Mirando hacia atrás, movía desesperadamente los brazos por encima de su cabeza, como las aspas de un molino. Involuntariamente había pisado el acelerador soltando el freno. Un pronunciado desnivel
que descendía hacia el lecho de las vías, había sido suficiente para poner en marcha el coche. ¡El freno!, aulló Hobart. ¡Apriete el freno! Pero era evidente que Lindquist no podía hacerlo. Encajado bajo la rueda del volante, se agitaba sin conseguir liberarse. Pero no importaba, no iba a pasar nada. El tren que estaba acabando de pasar corría por la segunda vía. Pasó el furgón de cola. El automóvil, que seguía rodando, atravesó el segundo par de raíles que acababa de quedar libre y fue a detenerse sobre el tercer par en el centro de la amplia cuneta. Lindquist continuaba agitando los brazos. Había colocado una pierna sobre el costado del coche, pero al parecer no podía sacar la otra. Hobart se daba cuenta con estremecedora claridad. De pronto resonó un grito inhumano y, tan inesperadamente como una culebra, rasgando el espacio detrás del otro tren que se alejaba, surgió un mercancías que corría en dirección contraria. «Prepáreme una copa, rápido, y hágame la maleta», exclamó Hobart unos minutos más tarde, cuando su criado le abrió la puerta. No había perdido el tiempo. Antes que nada, debía quemar aquel maldito sello. Estaba seriamente comprometido, pero había sido un accidente. No podían convertirlo en otra cosa. El criado le sirvió una copa de coñac que apuró de un trago. «He sufrido un accidente», tartamudeó. «El coche ha quedado destrozado. El hombre que venía conmigo a cenar». «Sírvase otra copa», dijo el criado mirándole con dureza. En su ofrecimiento no había la menor solicitud. Hobart necesitaba otra copa, pero antes tenía que ir a su estudio para deshacerse del sello. Abrió la puerta y encontró las luces encendidas y a Foster, que le esperaba sentado en un sillón. «Ya sabe por qué estoy aquí», dijo el inspector poniéndose en pie. Hobart no trató de fingir que lo ignoraba. «Desde luego», dijo. «¿Cree usted que asesiné a Harding? No fui yo. Le diré toda la verdad. Reemplacé el sello auténtico por otro falsificado. Pero lo hice 2 noches después, cuando fui a prestarles mi ayuda. Yo no le maté». Volviéndose hacia su criado con expresión suplicante: «Dígaselo, Graves, dígaselo. Usted me estaba espiando por el ojo de la cerradura, lo sé. Dígale qué noche me vio llegar y pegar un sello en mi álbum». «Ya lo hice, señor», dijo el criado respetuosamente. «Fue lo primero que me preguntó y se lo dije. Fue hace 9 noches. Hoy es jueves. Fue el martes de la semana pasada, la noche en que Aaron Harding encontró la muerte», murmuró Foster. «No». La voz de Hobart se convirtió en un gemido de angustia. «Miente, no le falla la memoria, es que me odia. Sabe perfectamente que fue hace 1 semana, el pasado jueves». «Tengo buena memoria, en efecto», dijo el criado imperturbable. «Me lo ha dicho usted a menudo. Por eso sé que no me equivoco. Fue el martes de la semana pasada». Hobart apeló desesperadamente al detective. «¿Recuerda la primera noche que me llamó por teléfono? Me fui a otra dirección. ¿No es prueba suficiente de que nunca había estado en casa de Harding?» «No», replicó el detective. «Demuestra más bien un golpe de astucia por su parte, para aparentar que no conocía la casa. Lindquist, que nunca había estado en esta ciudad, la encontró fácilmente. A propósito, ¿dónde está? Hemos comprobado su identidad y es la persona que dice ser». «Sufrimos un accidente», murmuró Hobart estremeciéndose. «Mi automóvil fue atropellado por un tren de carga en el paso a nivel de la avenida Central hace unos minutos». «¿Desde cuándo es la avenida Central el camino más corto entre el Hotel Harrison y esta casa?», inquirió Foster fríamente. «Acompáñeme, señor Hobart». Y mientras llevaba casi a rastras a la semi-inconsciente víctima de las circunstancias hacia la calle, rezongó disgustado:
Y todo por un trocito de papel. Tengo en mi bolsillo una carta de la señora Adams en la cual me dice que se propone regalarle a usted la colección de sellos, íntegra, incluido el triangular, en cuanto termine el juicio sucesorio, para demostrarle su aprecio y porque ni a ella ni a su esposo les interesan los sellos. «Yo no maté a Harding», gritó Hobart. «Usted es el único que tenía un motivo», dijo Foster implacable. «Usted es el único que podía tenerlo. Si no le mató usted, ¿quién fue?»